Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro programa en el que siempre vamos a buscar estar mejor. Quisiera agradecer como siempre al Colegio Médico que siempre nos presta su auditorio para realizarlo y recordarte que puedes vernos todos los jueves en este mismo horario y misma sintonía. Y hoy vamos a hablar de diferentes temas y continuamos en Estar Mejor de la siguiente manera. Continuamos en Estar Mejor y ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, sobre todo en el ámbito educativo, que es la calidad educativa. Y acá estamos con el licenciado Julio Morales, que nos va a hablar al respecto. ¿Cómo está, licenciado? Hola, muy bien, ¿cómo te va? La verdad que siempre es un tema importante que se abran estos espacios para poder dialogar sobre todo de estos temas educativos que son tan importantes para todos, porque todos estamos muy preocupados por los índices o los resultados educativos que tenemos en la Argentina. Nosotros estamos viendo que alumnos que ingresaron al primer grado en el año 2011 y tendrían que haber terminado la escuela secundaria en el 2022, de 100 que ingresaron, solamente 60 pudieron haber terminado la escuela secundaria. Casi la mitad nomás. Son 12 años de escolaridad que fuimos perdiendo alumnos y no sabemos qué están haciendo en este momento. Sabemos que hay muchas formas de educación, que pueden ir a la escuela nocturna o que pueden ir a otro, pero lo importante sería que de esos 100 alumnos que ingresan a primer grado, un mayor porcentaje pudiera terminar la escuela secundaria, y no solo terminarla, sino terminarla con una calidad educativa, que es lo que estamos buscando hace muchos años, porque si empezamos a rever todo lo que son los análisis que están haciendo las pruebas Aprender o las pruebas PISA, vemos que de los alumnos que egresan de la escuela secundaria, los 60, solamente el 17% lo hace con grandes índices o buenos resultados en lengua y matemática. Eso es lo más preocupante. Siempre que hablamos de calidad, hablamos de que la calidad son propiedades que tiene que tener una cosa o alguien para tener valor. Claro. Ese valor es lo que busca la sociedad, de que nuestros alumnos que egresan de la escuela puedan ser o tener, digamos, competencias y habilidades para los trabajos que se vienen hoy día. Sabemos que los trabajos están cambiando permanentemente, que hay chicos que no saben realmente si el trabajo que puedan llegar a lograr o a conseguir cuando terminen la escuela secundaria les va a durar mucho tiempo. Hoy tenemos que aprender a aprender todo el tiempo, aprender a trabajar con otros. Si empezamos a pensar en qué necesita una empresa hoy, necesitamos personas que sepan aprender cosas nuevas todo el tiempo, sepan trabajar con otros, puedan tener resiliencia, que es un concepto que está muy en boga hoy día, que es eso de recuperarse de los problemas que va teniendo. O sea, los conflictos van a haber, pero y aprender de esos problemas también. ¿Cómo enfrento yo esos conflictos? Exactamente. Hoy estamos también hablando de que estos alumnos que egresan de la escuela secundaria, no todos van a una educación superior, no todos ingresan a la universidad, no todos van a una educación terciaria. Nosotros pensamos que calidad educativa es todo eso, esa formación que puede tener un alumno, para que esos conocimientos que cuando egresa de la escuela secundaria tenga, sean relevantes para la sociedad, ¿sí? Y que no solo sean relevantes, sino también que sean necesarios, porque hoy el hecho de aprender lo que son las nuevas tecnologías, que recién lo charlábamos, es tan importante hoy poder manejar las nuevas tecnologías, que es lo que nos inserta al mundo. Pero ese manejar las nuevas tecnologías también nos está poniendo en otra brecha, que claro, es de toda esa tecnología nueva que estoy usando, cómo yo selecciono realmente la que me sirve para poder mejorar mi vida o mi estilo de vida. Yo me acuerdo cuando estaba en el ingreso de la facultad, que lo que veía, tanto en mí mismo como en la mayoría de mis compañeros, que ninguno sabía estudiar. No sabíamos lo que es estudiar, o sea, en el sentido no sabíamos lo que es la metodología de estudio, no sabíamos qué era un esquema, por ejemplo, no sabíamos el significado, cómo es un mapa conceptual. Para nosotros era chino básico en ese sentido. Y entonces, ahí uno más o menos ve que hay muchos defectos en la calidad educativa hoy en día. A ver, es un concepto muy complejo, porque para decir que un sistema educativo brinda una buena calidad, yo tengo que pensar en el lugar donde se enseña, la infraestructura, los materiales,
el docente, la capacitación que tiene ese docente para poder abordar algunos temas, sobre todo emergentes. Y lo otro también es cómo yo evalúo si el sistema me está dando buenos resultados. Exactamente. Nosotros hemos hecho una investigación con una compañera sobre evaluación, no solo evaluación de los instrumentos de evaluación que se usan en la escuela, sino la evaluación de todo el sistema en general, de cómo nosotros qué instrumentos estamos aplicando y cuáles son esos resultados. Y si esos resultados nos sirven a su vez para lograr después hacer algún cambio. Pues yo necesito que si yo aplico un instrumento y el instrumento me está dando que los resultados son muy débiles, necesito poder volver a rehacer ese instrumento o volver a pensar en cómo brindar otro tipo de aprendizaje o de enseñanza para que esos resultados me sean favorables en el futuro. Eso nos cuesta mucho en educación. Claro, sobre todo los factores clave, como me está diciendo, porque no hay factores fijos en sí, porque depende también a qué va a estar orientado, también la calidad de cada uno, también las propiedades de aprendizaje que tenga cada alumno, cada persona a enseñar. Cuando me contás, digamos, que te costaba estudiar cuando terminaste, nosotros pensamos en educación que hay algunos pilares que son fundamentales. Y uno de los pilares fundamentales es aprender a que el otro pueda hacer. Claro. Aprender a hacer. Aprender a aprender es otro pilar fundamental, pero ese aprender a aprender significan un montón de cosas, porque no es fácil aprender a aprender. Aprender a aprender es poder sentarme a leer un texto y comprenderlo fácilmente, poder hacer un resumen, una síntesis, un esquema, un mapa conceptual, y eso a mí me tiene que llevar a que ese aprendizaje yo lo fortalezca, porque yo de lo aprendido después lo tengo que saber aplicar. Por eso decimos que es aprender a aprender, aprender a hacer. Lo otro que tenemos que valorar mucho en educación es aprender a crear o a formar ciudadanos críticos. Exactamente. Y ciudadanos que puedan pensar por sí mismos y que logren ellos cambiar el mundo. Porque nosotros decimos todo el tiempo, no, necesitamos alumnos que sueñen con cambiar el mundo o que piensen en ellos mismos, o el emprendedurismo que estuvo muy, muy famoso en un tiempo. Yo creo que también es un pilar. Y el otro pilar fundamental de la educación es que todos los alumnos que egresan aprendan a aprender con otros o a vivir con otros. Porque, ya lo decía, hay un autor muy famoso que me gusta mucho, se llama Paulo Freire, que decía, nadie educa a nadie, todos nos educamos en comunidad. Yo aprendo de vos, el otro aprende del otro, y así entre todos. Hasta el docente aprende del alumno en muchos casos también. Sería fundamental poder seguir abriendo estos espacios, de hablar sobre educación, seguir abriendo estos espacios y que toda la comunidad se integre. ¿Por qué? Porque yo en la escuela necesito el docente que está enseñando, el alumno que está aprendiendo, el papá que apoya los aprendizajes y el seguimiento del chico para que él tenga un egreso efectivo de la escuela secundaria. Porque eso también me imagino que se ve mucho en la escuela, bueno, usted lo verá también en su trabajo, de que la familia directamente delega lo que es la educación a su hijo a la escuela, siendo que uno de los pilares más importantes es la casa también. Claro, lo que pasa es que yo creo que, bueno, la educación argentina tuvo la educación primaria obligatoria y que se acepte esa educación obligatoria tardó 100 años. Claro. Y la educación secundaria es obligatoria desde la última Ley de Educación Nacional, que es la 22.206, que lo que nos dice es que empieza a ser la escuela secundaria obligatoria a partir del año 2006. O sea, yo creo que todavía no estamos entendiendo. Y lo otro que nosotros, yo soy papá también, nosotros vemos que nuestros hijos ya están creciendo, ya son un poco más grandes y pensamos que ya se pueden manejar solos. Claro. Pero en realidad el momento de la pubertad y la adolescencia es donde más necesitan del papá que esté detrás pensando, preguntándole todos los días cómo se siente, cómo está, cómo le fue en la escuela. Para el popular que no se descarrile del camino. Que no se nos vaya para otro lado. Hay una autora también muy famosa, se llama Ruth Harf, que dice, no des por supuestos los supuestos. O sea, uno supone que el alumno viene a la escuela a querer aprender abrazado de su familia, que estuvo contenido, que comió bien, que durmió bien, pero a veces eso no pasa. Y hay muchos que trabajan también. Hay muchos niños que... Sí, habría que diferenciar también ahí si empezamos
hacer un rastrillaje en lo que son las escuelas, hablamos de que hay un montón de tipos de escuelas. Hay escuelas periféricas, escuelas rurales, escuelas que son de la capital de Corrientes y escuelas que son privadas. Si hacemos un rastrillaje vemos que algunos lugares tienen un poco más de dificultad de aprendizaje que otros. Exactamente, además cada niño, cada adolescente o cada adulto también, porque hay casos de adultos que todavía están haciendo la secundaria, es muy diferente la realidad de cada uno y también la capacidad de aprendizaje o la capacidad de afrontar el sistema educativo también de cada uno. Y hay que valorar un montón el adulto que toma la decisión de continuar la escuela. No solo por obligaciones laborales que seguramente a muchos le están pidiendo que presenten su título secundario, sino porque eso también los ayuda a formarse y a ser un poco mejores. Yo creo que la educación es aprender, crecer y cambiar. Uno aprende siempre, todos los días, va creciendo junto a ese aprendizaje y cuando uno es adulto igual sigue creciendo. Exactamente. O sea, no podemos parar el crecimiento. Así es, ¿no? Constantemente estamos aprendiendo y hoy día... Por ejemplo, yo me junté con mi hermano la semana pasada y yo veía que me hablaba de palabras raras, ya cambió todo el vocabulario ahora más o menos de los adolescentes. Y yo le empezaba, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo otro? Hasta usan palabras diferentes. Bueno, eso también fue un impacto de las nuevas tecnologías. Exactamente. ¿Por qué? Porque hablar con emoji hoy es un común. Claro. O sea, hay gente que ya no te dice, me siento contento, sino te pone te mando una carita y ya está. Claro. Entonces, también esos modos de intervención en el lenguaje son importantes que el docente vaya actualizándose. Por eso nosotros también pensamos que la actualización docente, no solo en esta capacitación de nuevas tecnologías o nuevos métodos de enseñanza, sino también es importante que podamos dar otro tipo de capacitaciones que entiendan un poco más rápido el lenguaje de los adolescentes, porque es cierto, cambian constantemente. Claro, y hablando de actualización, lo que pegó mucho la actualización, sobre todo tecnológica en la docencia, fue la pandemia. Que ahí de golpe largarse a dar clases por Zoom o por otras aplicaciones similares fue bastante controversial. Sí, a ver, hace mucho tiempo se viene capacitando a la docencia y también se incluyen en las aulas el uso de nuevas tecnologías, el uso de videollamadas, el uso de hoy de la inteligencia artificial, que eso sí nos va a poner en un problema complejo. ¿Por qué? Porque en realidad yo no solo tengo que saber usar el sistema, sino también tengo que saber cómo seleccionar de eso que estoy usando, cómo selecciono lo que me sirve. Claro. Hoy decíamos, por ejemplo, yo entro a internet, busco una palabra clave y me salen un montón de opciones. Yo tengo que saber cuál de esas opciones es socialmente aceptado y necesario. Porque hay un montón que pueden ser fake news, que está muy de moda ahora, que son las noticias falsas, y yo puedo encontrar un montón de cosas o un montón de falsedades dentro de internet que en realidad no me dan ningún valor. Y la inteligencia artificial, digo yo que va a ser un problema complejo porque hay que aprenderla a usar, aprenderla cuándo usar, ¿sí? Y aprender a seleccionar de eso que me dice. Porque por supuesto. La inteligencia artificial lo que hace es buscar de todas las páginas de internet, trata de hacer un resumen y pasarte a vos un concepto X. Así ¿sí? es. Pero lo que nosotros necesitamos es poder no solo usar el instrumento, por eso decía, sino también poder darle el valor desde nuestra óptica. Claro, que vayas aprendiendo lo que no copiar y pegar nomás. Exacto. Bueno, antes que nada, licenciado, muchas gracias por venir. Bueno, por favor, muchas gracias por invitarme y bueno, un gusto, la verdad. Y dentro de poco le voy a invitar a hacer otra nota para que hablemos sobre el impacto negativo de lo que es la tecnología en la educación, por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares en clase. Perfecto, muchas gracias. Por favor, un gusto. Dale. Y continuamos en Estar Mejor de la siguiente manera. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Ahora que está de moda, queremos decirte que en Corrientes hace muchos años que no solo tenemos equilibrio fiscal, sino también tenemos superávit. Que la deuda de Corrientes es de apenas el 1% de nuestros ingresos y que la tasa de empleo supera a la media del NEA. Que tenemos los impuestos más bajos del país y un banco sólido y solvente que financian los sueños de los correntinos. Corrientes, somos todos.
Licenciado Cristian Fedullo, kinesiólogo. Tratamientos de masoterapia terapéutica. Rehabilitación traumatológica. Kinesioterapia respiratoria. Tratamiento del dolor. Licenciado Cristian Fedullo, comunícate con nosotros para saber más. Continuamos en Estar Mejor y ahora vamos a hablar un temita que ya lo hablé anteriormente en el programa, pero siempre está bueno ir tratándolos con más fondo, que es el tema de las denuncias falsas por violencia de género. Y acá estamos con el doctor José Sherraje, que nos va a hablar al respecto. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, hace rato te estaba queriendo traer a mi programa porque... Bueno, muchas gracias. Después de todo un amigo que me conoce desde que yo nací, así que... No tengo tantos años y él no es tan chiquito. Pero me conoce desde que yo nací. Sí. Así, José. Y bueno, ¿qué me puedes comentar al respecto de este tema? Vamos a arrancar haciendo una diferencia entre lo que es violencia familiar y violencia de género o contra la mujer. Y hago esta aclaración, violencia de género o contra la mujer, porque cuando se crea esta norma, esta ley de violencia de género, en realidad el espíritu estaba dado en cuanto a que la otra persona, que era el sexo más débil, era la mujer. Claro. Porque si no ya estaríamos hablando en cuanto a cómo se percibe una persona, en cuanto al género, y esto no abarca eso. Abarca la violencia contra la mujer. Después tenemos la violencia familiar. Contra la mujer, que es biológicamente mujer, diríamos. Biológicamente mujer. Y después tenemos la violencia familiar. Voy a explicar qué es la violencia familiar. La violencia familiar es la violencia física o psicológica ejercida hacia los hijos, de la mujer hacia el hombre, hacia los padres, hacia los abuelos. Dentro del contexto familiar, cuando hay violencia. ¿Y cuando se ejerce una violencia familiar? Cuando quien la ejerce pretende sostener un estatus dentro de la familia a través de la violencia. Hay que aclarar también que la violencia psicológica es mucho más violenta que la violencia física. Porque la violencia psicológica es mucho más difícil de curar que la física. Claro. Bueno, habiendo dicho esta salvedad, digamos, la violencia hacia la mujer o violencia de género, nos encontramos que dentro de la cantidad de denuncias que existen, muchas son falsas. Y son falsas porque quien hace la denuncia, en este caso la mujer, pretende un beneficio personal o un beneficio hacia otra persona, en detrimento de quien es denunciada. O en muchos casos por algún tipo de resentimiento, un despecho. Sí, pero es un beneficio propio. Claro. Es por un beneficio propio. Estas denuncias son falsas, lo que significa que estamos mintiendo, estamos engañando, aportamos pruebas que no son existentes, que no existen, son pruebas falsas, y lo que hacemos es una estafa al Estado. Le estamos estafando al juez o a quien resuelve la cuestión, poniendo en movimiento una maquinaria grande, con muchísimos recursos que podrían ser destinados a otras cuestiones, para resolver algo que es falso. Claro. Hoy la mujer que hace este tipo de denuncia, por suerte son las menos, no son sancionadas penalmente. Y ya vamos a aclarar, penalmente decimos y no civilmente. Civilmente sí se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Entonces, penalmente hoy la mujer hace una denuncia, es falsa la denuncia, se termina la cuestión, se determina que quien era imputado por un supuesto delito, no hay elementos suficientes, se determina que es inocente. Entonces, en ese caso, se puede accionar civilmente contra la mujer por el daño y perjuicio que le ocasionó. Pero te paro acá, José, que a veces, bueno, en la mayoría de los casos cuando se establece la denuncia por violencia de género, la mayoría de las medidas tomadas por los jueces son las cautelares de perimetral. Son medidas cautelares o perimetrales. Y en ese caso, al hombre no le aleja solamente de la mujer con la que terminó su relación o X causa, sino que le aleja de sus hijos también y en algunos casos de su casa también. Efectivamente, efectivamente. Pero entiendo también, y hay que entender,
que la justicia no conoce el contexto. Claro. No sabe si es verdad o es mentira la denuncia. Entonces, la única herramienta que tiene la justicia para evitar un mal mayor es una restricción. Claro. Las restricciones por lo general son sin plazo. Antes algunos juzgados ponían un plazo de 6 meses, ahora por lo general sacan sin plazo, hasta que se resuelva la cuestión. Claro. Si la cuestión se resuelve favorable hacia la mujer, por supuesto el hombre va a tener una condena de carácter penal establecida por el Código Penal. Si la sentencia es favorable al hombre, o sea, no hubo violencia, ha sido falsa, se levanta todo tipo de restricción. ¿Y cómo, por ejemplo, un hombre puede demostrar de que no fue violento en el caso de que la mujer diga, él me gritó? ¿Cómo puede haber evidencia el hombre si le no gritó tiene o no? que demostrar. O sea, la presunción de inocencia está dada desde siempre, desde un inicio está dada la presunción de inocencia. El hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Es la mujer la que tiene que demostrar que hubo violencia. En este caso, hay cuestiones, digamos, controvertidas. Ahí dice la gente, no, vos tenés que demostrar que fuiste inocente. Por supuesto que es importante aportar todas las pruebas que uno tiene para demostrar su inocencia. Claro. Teniendo pruebas, uno no va a dejar de aportar. La persona que dice que fue agredida va a aportar todas las pruebas. Podemos dar ejemplos que salieron en televisión, porque este tipo de denuncias por lo general tienen un trasfondo económico. Tenemos el caso del expresidente, Fabiola, que le hace las denuncias. Tenemos un caso de los jugadores de fútbol, donde los jugadores de fútbol ponen cámaras para demostrar que son ellas las que incitan, agreden, propician la violencia para después denunciar. Claro. El caso de Wanda Nara. O sea, tenemos muchas cuestiones. Te puedo contar un caso acá en Corrientes que me tocó a mí de cerca. Esto se da en todos los contextos sociales, no solamente en un contexto alto o en un contexto bajo. Claro. Se da en todos los contextos. Porque como dijiste, busca un beneficio propio, ya sea económico, ya sea de resentimiento o personal. o algo. Ahora te voy a dar un ejemplo de un caso personal que no es público porque es de un ámbito social muy bajo. Vivían en una casita precaria, que era una habitación de chapa de cartón, en un barrio acá de Corrientes. Vivía el señor, la señora, o sea, la pareja, y tenían 2 hijos con discapacidad. La señora se enamora de otro señor y quería que el esposo salga de la casa. La mejor idea que se le ocurrió es denuncia por violencia, denuncia por abuso sexual hacia la hija discapacitada y una restricción. A los 30 días viene a vivir a esa casita su nueva pareja. Compartían esa habitación, porque no es más que otra cosa, una sola habitación de 3x3, los chicos discapacitados, la mamá y su nueva pareja. Para que vean el contexto, era un beneficio propio lo que buscaba la mujer con esa denuncia, hasta que se demostró que era falsa la denuncia. Y te pregunto, José, ya que tocaste el tema de abuso sexual también, si en esa denuncia por violencia de género también, en esa declaración, figura también la declaración de la mujer de que, no sé, en este caso estamos hablando de falsa denuncia, de que supuestamente su pareja o su expareja se alcoholizaba o consumía estupefacientes y después en los análisis que pide el juzgado demuestra que no consume ni un estupefaciente y no se alcoholiza, le mandan a los médicos psiquiatras y se demuestra que nada que ver con eso, que es falso, eso ya es una... Ahí estamos categoriza como fue una falsa denuncia. Elementos probatorios que va a tener el juez para poder dictaminar después. Claro. Yo entiendo, y el nuevo proyecto de ley que se está tratando, ojalá que salga favorable. Hoy tenemos un nuevo gobierno nacional con otra mirada. No es por criticar el gobierno anterior, sino es la mirada que tiene el gobierno nacional. Hay una nueva ley donde se busca sancionar a aquellas personas o aquellas mujeres que hacen denuncias falsas. Hasta 3 años creo que decía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que deberían ser más porque las denuncias falsas son denuncias donde se ven involucrados menores de edad, porque están los chicos. Se puede destruir socialmente a una persona, a un profesional, a una persona pública, a una persona que trabaja de su imagen, se la puede destruir. Y en cuanto a las denuncias por abusos sexuales,
que hay que aclarar, vamos a explicar qué son los abusos sexuales, no es violación, eso es mal llamado violación. Ajá. El abuso sexual se divide, el artículo 119 lo divide en 3 partes. El abuso sexual simple, que son meros tocamientos, y es agravado si la persona es menor de 13 años, porque hay un poder sobre esa persona, se puede ejercer violencia, la niña o el niño puede estar bajo el cuidado de esa persona. Bueno, esas son agravantes, pero son meros tocamientos. Después tenemos el abuso sexual gravemente ultrajante, que son aquellos que por su duración o por la condición en que se dan, generan un daño mayor a la persona, ya sea hombre o mujer. Y el abuso sexual con acceso carnal, que es el llamado violación, puede ser acceso carnal vaginal, anal o por medio de la felatio. Ajá. Eso con la nueva modificación, porque anteriormente la felatio había una discusión, como no era un acceso carnal vaginal o anal, no se consideraba un abuso sexual grave, era un abuso sexual ultrajante. Claro. No se consideraba que había un acceso carnal. Entonces, cuando están involucrados este tipo de delitos y son falsas las denuncias, yo creo que quien realiza la denuncia debe tener una sanción. Por supuesto. Porque está mintiendo, está estafando a través de un ardid o un engaño al juez, al fiscal, al Estado. Y le está dañando psicológicamente de manera... El daño que se ocasiona es inmenso, no se tiene dimensión el daño que se le ocasiona. Podemos citar en Estados Unidos, Johnny Depp, lo podemos citar a él. Fue un caso muy famoso. Fue un caso muy famoso, donde la esposa lo denuncia a él por violencia de género. Que le dijeron, vos tenés juicio perdido, así que aceptá nomás de que sí fuiste Así violento. fue, ¿por qué? Porque allá tiene un sistema penal distinto al nuestro, en donde el fiscal le puede decir, aceptá la culpa y te bajamos la pena. Claro. Y él dijo que no. Él se mantuvo, dijo que no, que eso era falso, fue a juicio y ganó el juicio. Así es. Él con eso recuperó su credibilidad y volvió a ser contratado por Hollywood para realizar películas. Y hablando también de eso, el tema como del trabajo también que perdió. Los trabajos que perdió, o sea, el daño que se ocasiona es muy grande. Perfecto, perfecto, José. Antes que nada, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Está muy bueno hablar de estos temas que hoy en día son un poco tabú, porque... Quedó pendiente decirles que si fue denunciado por violencia de género o por abuso sexual y esa denuncia es falsa, es demostrada que es falsa en sede penal, pueden ir a sede civil con esa sentencia y lograr una remuneración económica. Perfecto. Lograr un juicio de daño y perjuicio contra la persona que hizo ese tipo de denuncia. Buenísimo, José, buenísimo. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias por venir y por aclarar este tema. Gracias a vos. Por favor. No, por favor. Y continuamos en Estar Mejor de la siguiente manera. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros nuestro programa, en el que siempre buscamos estar mejor. También quisiera agradecerles por todos los mensajes que nos mandan, recomendándonos temas, felicitándonos por la labor que hacemos en la comunicación y también recordarles que podés vernos todos los jueves en este mismo horario y misma sintonía. Continuamos y nos vemos la semana que viene.